Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Beatriz Berroterán, soy abogada y en este video vengo a explicar lo que es el proceso abreviado y estricta conformidad en Honduras, que es parte del proceso penal. Y podríamos hacernos una pregunta de que si es una justicia rápida o un acuerdo legal como tal. En Honduras existen mecanismos para resolver un juicio penal mucho más rápido, claro, sin necesidad de pasar por largos procesos judiciales. Entonces, hoy voy a explicar de una forma clara y sencilla qué es el proceso abreviado y la estricta conformidad. Son dos alternativas legales que pueden cambiar completamente el rumbo en un juicio. Y todo está respaldado, por supuesto, con el Código Procesal Penal. Como tal, nos hacemos la pregunta, ¿qué es el proceso abreviado? Este proceso es una forma especial que se determina en un juicio penal de manera más rápida y hasta menos costosa. ¿Por qué? Porque el imputado acepta haber cometido el delito y a cambio puede recibir una pena reducida. Esto lo podemos encontrar en el artículo 403 del Código Procesal Penal de Honduras y tiene unos objetivos principales para que se pueda proceder a este. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa al someterse al proceso abreviado? Ok, va a acelerar los procesos judiciales en primer lugar, que es lo que se espera y generalmente para que no sean los procedimientos muy atrasados. Aparte de que evitaría llegar a juicios innecesarios cuando el hecho ya está bien claro, por supuesto. Y también fomentaría una colaboración del acusado con la justicia. ¿De qué manera vamos a aplicar esto? Vaya, el imputado reconoce su culpabilidad de manera voluntaria, es lo primordial que tienen que hacer. La fiscalía se debe llegar a un acuerdo y que, o sea, ellos revisan la solicitud porque se tienen que presentar una solicitud para la fiscalía y ellos deciden si la aceptan o no. Ya el juez luego verifica la confesión, ¿verdad? Porque tiene que tener, o sea, tiene que ser libre y consciente, que no haya sido tampoco producto de amenazas o presión, que muchas veces también se puede dar para que alguien acepte una culpabilidad que no tiene. Y esta tiene que estar respaldada por evidencia suficiente. Si no tienen las evidencias suficientes, jamás va a proceder esto. Un ejemplo así como práctico para exponer, pongamos un robo. Llega una persona, ¿verdad? A X pulpería, mercadito, alguna tienda, ¿verdad? Y amenaza con un cuchillo y se robó X cantidad de dinero. Al poco tiempo, pongamos que unos 20 minutos, 15 minutos después los capturan y lo encuentran con el dinero en la mochila. Luego la víctima, ¿verdad? Que fue la que le robó y lo amenazó, lo identifica plenamente y hay grabaciones del hecho en el lugar. ¿Qué es lo que pasa? El abogado aquí, el defensor le tiene que sugerir que solicite el proceso abreviado. ¿Por qué? Porque ya está identificado, está grabado el hecho, tiene carga probatoria suficiente. En este caso, ¿qué tiene que hacer el imputado? Confesar su delito. La fiscalía lo va a aceptar, obviamente ya con toda la carga probatoria correspondiente y plenamente identificada. ¿Y qué es lo que pasa en este caso? Supongamos, ¿verdad?, de que la condena es, pongamos, de 7 años, por decirlo así. ¿Qué es lo que va a pasar? Y la mínima es 4. ¿Qué es lo que va a pasar? De que aquí el juez va a imponer la pena mínima, que en este caso supongamos que son 4 años. ¿Qué es lo que le podría corresponder, por decirlo así, hipotéticamente? Por supuesto, hay que verificar siempre cuáles son las penas en el Código Penal. Entonces, esta pena menor le va a ser aplicada. Y entonces, ¿qué puede pasar aquí? O sea, aquí él puede optar incluso a beneficios como la suspensión de la pena y otras más que se derivan, que están también estipuladas en el Código Penal de Honduras. Ahora bien, ¿qué es la estricta conformidad? Generalmente aquí confundimos un poco estos dos términos porque se hacen como que en situaciones diferentes y tienen varias diferencias. En este caso, la estricta conformidad es una forma de determinación anticipada del proceso penal. ¿Por qué? Porque aquí el imputado acepta completamente los hechos que el Ministerio Público le atribuye, sin negociar ni solicitar una rebaja de la pena. Aquí no hay una negociación con el Ministerio Público.
¿Qué implica esto? O sea, es una renuncia voluntaria, pero ya el juicio oral y público, o sea, ya no se extiende a tal, no hay necesidad de llegar a un juicio oral y público. ¿Por qué? Porque el imputado reconoce de manera total y sin condiciones, que es muy importante, los cargos que se le imputan. Esto, la estricta conformidad la podemos encontrar en el artículo 322 del Código Procesal Penal, y este artículo indica como tal de que antes de iniciarse la práctica de la prueba, si el imputado acepta expreso y voluntariamente los hechos que se le atribuyen, entonces aquí es donde el juez podrá dictar una sentencia en estricto apego a la acusación del Ministerio Público. Es muy importante saber la diferencia como tal de esto. ¿Por qué? Porque a diferencia del proceso abreviado, aquí no se negocia una pena reducida, ni se ajustan a los hechos como tal. Bueno, hay ciertos requisitos, ¿verdad?, para poder aplicar a la estricta conformidad, los cuales en este caso tiene que ser la aceptación voluntaria del imputado. ¿Por qué? Porque debe declarar de forma clara, libre y espontánea que acepta los hechos a como se le atribuyen tal cual en la acusación. Aparte de que no existe una negociación con la fiscalía en este caso. ¿Por qué? Porque no se le va a permitir ajustar los hechos o calificarlos de una manera distinta a como ya está, y mucho menos pactar una pena inferior al mínimo que señala el Código Penal según sea el delito. También sí es muy importante que se le haya garantizado el derecho a la defensa al imputado, porque ella tuvo que haber tenido una defensa técnica, un abogado defensor, ya sea privado o público, y haber comprendido claramente cuáles son las consecuencias que se derivan si él acepta el acuerdo de estricta conformidad. Entonces, una vez ya hecho eso, el juez tiene que verificar la legalidad. ¿Por qué? Porque el juez debe comprobar que no hay violaciones al debido proceso, ya que la aceptación es válida y que los hechos aceptados encajan específicamente en la tipificación legal del delito. Otras diferencias para hacerlas un poquito más sencillas, por ejemplo, un elemento que requiere proceso abreviado es que requiere la aceptación del delito. Claro que sí, igual que la estricta conformidad. Esto es, esto no, o sea, no, esto no es negociable ni nada. La aceptación es muy importante. Ahora bien, en el proceso abreviado sí existe una negociación o rebaja de pena. En la estricta conformidad no. También el acusado puede pedir beneficios, o sea, otro tipo de medidas que no sea la cárcel, sí, pero solo en el proceso abreviado, siempre y cuando sea menor de 5 años. Y en la estricta conformidad no, porque se impone la pena conforme a la ley. No se puede pedir menos de lo ya establecido en el Código Penal por según el delito. Ahora bien, en el proceso abreviado se ajustan los hechos imputados. ¿Por qué? Porque en el abreviado se pueden ajustar con la fiscalía. Sin embargo, en la estricta conformidad no, porque se tienen que aceptar tal como están en la acusación. Hay otra pregunta que generalmente es muy importante también saberla, darnos cuenta, ¿verdad?, que de qué manera se puede optar la estricta conformidad. Porque aunque no hay un beneficio así de reducción, tiene otras ventajas prácticas, como cuáles. Ok, la resolución va a ser rápida, nada de proceso, sin juicio oral, porque como se aplica antes de las pruebas, no se exponen pruebas. Otra cuestión otro beneficio de que hay menor exposición pública, ya que el juicio se evita. También hay un mayor control del resultado, ya que como ya la pena se impone conforme a la ley, ya no queda sujeta a interpretaciones posteriores del tribunal. También esto facilita el acceso a penas sustitutivas, ¿verdad? Si las condenas son bajas, las penas son bajas, como dije anteriormente, de menos de 5 años. Un ejemplo que les podría dar en este aspecto de la estricta conformidad, por ejemplo, un joven universitario, ¿verdad? Pongamos de Tegucigalpa, si él falsificó un certificado de estudios secundarios para ingresar a una, a una universidad a estudiar cualquier carrera.
que exige obviamente este documento como un requisito primordial para saber de qué hizo sus estudios secundarios y todo eso. Pero viene él y utiliza un escáner y edita digitalmente un diploma y lo falsifica. Ya, luego se presentan a la Secretaría Académica de la Universidad, te los entregan, pero la institución detecta que la falsificación al verificarlo, porque no coinciden los datos con el colegio original, y bueno, denunciaron el hecho y la Fiscalía abre un proceso por el delito de falsificación de documentos públicos. ¿Qué va a pasar acá? Ok. El Ministerio Público, por supuesto, que va a presentar el documento falso, las pruebas de verificación con la institución original y la declaración del personal de la universidad que recibe el documento, que son los que van a servir como testigos, y lo anterior como carga probatoria. ¿Qué pasa aquí? Ese estudiante se asesora con un abogado y ya sea como les repito, puede ser privado, puede ser defensoría pública. Entonces, ¿qué pasa acá? El acusado decide aceptar totalmente los hechos sin discutirlos. ¿Por qué? Está claro el hecho. Entonces, no puede pedir una modificación ni tampoco reducción de la pena. ¿Por qué? Porque él ya entiende de que hay prueba sólida en su contra y que quiere cerrar el proceso lo antes posible. Entonces, acá ya el juez constata, ¿verdad?, que la persona que está acusada comprende las consecuencias legales y que también su aceptación es libre, voluntaria y sin coacción. ¿Qué pasa acá? Se dicta sentencia, no se llega al juicio oral y se le impone la pena prevista por el Código Penal con respecto a la falsificación de documentos. En este caso, como no es un delito violento, no tiene antecedentes y la pena se podría ajustar, ¿verdad?, en su mínimo. Entonces, el juez puede otorgar una medida sustitutiva siempre y cuando sea menor de 5 años. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que nos puede ofrecer esto? El proceso penal se resuelve pronto, se evita el juicio oral. También es muy útil en los casos donde la prueba es sólida y la condena es casi inevitable, por decirlo así. Entonces, favorece bastante en este punto la estricta conformidad. Pero hay que entender algo, que por ejemplo, tiene sus limitaciones. ¿Por qué? Porque no aplica en delitos muy graves, así como decir homicidios, delitos sexuales agravados y mucho menos crimen organizado. Ya son estipulaciones que la ley dicta como tal. ¿Por qué? Porque son delitos demasiado graves. Entonces no tienen ningún tipo de opción ni para reducir ni nada. Ya son delitos que son muy graves afecta a un montón de sectores en el país. Entonces, aquí también el juez puede rechazar la conformidad. ¿Por qué? Porque si tiene dudas sobre la voluntariedad del imputado. Y otra cosa, que no hay negociación ni reducción de pena y eso hay que recalcarlo mucho. O sea, se aplica lo que la ley dice como tal. Ahí no es que no hay ningún tipo de negociación de ningún tipo. Entonces, espero que voy a ser un poquito más clara para finalizar, para que se pueda entender, porque a veces es más difícil comprender lo que es la estricta conformidad, porque sí se usa, pero hay muchas personas que no conocen muy bien la diferencia, las similitudes, qué son las cosas que requieren. Entonces existen ciertas confusiones. Entonces, ¿qué pasa? La estricta conformidad en Honduras es una herramienta que de verdad es muy poderosa si se sabe usar. ¿Por qué? Porque termina un proceso penal de una forma rápida, directa, más práctica, pero hay que saberlo usar. No se puede usar a la ligera. Esto requiere un asesoramiento legal muy, muy, muy grande, la verdad, porque hay que tener una comprensión muy clara de lo que implica. O sea, si aceptar la culpa sin negociar condiciones. Y eso es algo que el abogado tiene que explicar. Las personas que están siendo imputadas por algún delito deben de estar conscientes de que pueden utilizar esta herramienta de la estricta conformidad siempre y cuando se aboquen con un abogado que les sepa explicar. Ahora bien, ya la correcta aplicación contribuye a una justicia más ágil, ¿verdad? Menos congestionada y más eficiente, que es lo que se busca.
pero siempre bajo el respeto pleno de verdad de los derechos del imputado y sobre todo con una asesoría. Yo les recomiendo que busquen abogados donde ellos les puedan explicar perfectamente cuáles son los procedimientos, cuáles son los procesos, cuáles son los beneficios, cuáles son las fallas que pueden tener y siempre abóquense a personas de confianza. Soy la abogada Beatriz Berterán, trabajo para Servilegal Consultores Honduras. Cualquier cosa, nosotros igual ya tenemos la experiencia, contamos con abogados muy experimentados en el tema, sobre todo en las cuestiones penales, que se trata de este video. También hay de otras ramas, nosotros manejamos todas las ramas. Voy a dejarles al final los números de teléfono y cualquier duda o consulta se pueden comunicar con nosotros. Muchas gracias y feliz noche.